A la mañana siguiente, cuando el rey llegó y vio todo el oro, de inmediato hizo preparar la boda, y la hija del molinero se convirtió en reina. Un año después, cuando ella se había olvidado por completo del hombrecillo, dio a luz un hermoso niño. Entonces, un día de pronto, el hombrecillo entró en su cuarto y le dijo: «Bueno, dame lo que me prometiste». La reina estaba aterrorizada y le ofreció al hombrecillo todo el tesoro del reino con tal de que no se llevara a su niño. Pero el hombrecillo contestó: «No, yo no tengo necesidad de tesoros. Tú debes cumplir con tu promesa». Entonces la reina empezó a gemir y llorar. El hombrecillo tuvo compasión de ella, y le dijo: «Te daré 3 días. Si dentro de ese tiempo tú descubres mi nombre, dejaré que te quedes con tu hijo». Durante toda la noche la reina pensó en todos los nombres que había escuchado, y envió un mensajero por todo el país para enterarse de todos los nombres que existían. Al día siguiente, cuando el hombrecillo llegó, ella empezó con Gaspar, Melchor, Baltasar, y dijo todos los nombres uno tras de otro hasta que no sabía más. Cada vez el hombrecillo decía: «Ese no es mi nombre». Al día siguiente hizo preguntar a toda la vecindad por el nombre de cada persona, y le repitió los nombres más extraños y raros al hombrecillo. «¿Es tu nombre costillas de vaca, o pierna de carnero, o patas de araña?», dijo ella. Pero él contestaba: «Ese no es mi nombre». Al tercer día, el mensajero regresó y dijo que no había podido encontrar ningún nombre nuevo. Sin embargo, dijo: «Cuando llegué a una inmensa montaña en la punta de un bosque donde los zorros y las liebres se desean buenas noches los unos a los otros, vi fuego arder enfrente de una casita. Un hombrecillo muy extraño estaba bailando alrededor del fuego. Brincaba en una pierna y cantaba: «Hoy tengo asado. Mañana fermento cerveza. Pasado mañana me traigo el niño de la reina. Qué suerte que tengo de que nadie sepa que mi nombre es Rumpelstiltskin». ¿Se pueden imaginar lo contentísima que la reina se puso cuando escuchó esto? Poco después, el hombrecillo entró y le preguntó: «¿Cuál es mi nombre?». Ella le contestó: «¿Es tu nombre Harry?». «No». «¿Es tu nombre Bert?». «No». Entonces la reina se rió y dijo: «¿Es tu nombre, por casualidad, Rumpelstiltskin?». «No. Tiene que haber sido el demonio quien te dijo eso». «Tiene que haber sido el demonio quien te dijo eso», gritó el hombrecillo. Y en su furia golpeó con su pie derecho tan violentamente en el piso que desapareció entre la tierra y nunca más fue visto otra vez. La reina, aliviada y agradecida, pudo quedarse con su hijo y criarlo en paz. Y así, la historia de Rumpelstiltskin se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la avaricia y la responsabilidad en los tratos que hacemos con otros. Fin. Gracias por acompañarnos. Suscríbete y comparte para más cuentos mágicos. Únete a nuestra comunidad de amantes de los cuentos. Que tu día esté lleno de historias maravillosas.